Amables televidentes, bienvenidos a Café y Palabra, un programa del Centro Audiovisual de la Universidad del Quindío. Estamos en el Centro Interdisciplinario de las Ciencias, aquí en la Universidad del Quindío, con el investigador Hernando Ariza Calderón. Hernando, bienvenido a Café y Palabra. Muchas gracias, Manuel, y por esta oportunidad para nuevamente hablar sobre lo que es el Instituto Interdisciplinario de las Ciencias. ¿Y por qué no hablamos de Hernando Ariza? Bueno, Hernando, también. ¿Qué es eso de usted es boyacense de pura cepa o no? No, eso es una cuestión circunstancial de la vida. Yo nací en un pueblito llamado Barbosa y mi familia, por cuestiones de violencia, se ha trasladado a un pueblito llamado San José de Pare. Tenía, creo que como unos 50 días de nacido, y ahí me tuvieron que bautizar por algo, una enfermedad que decían que yo ya no iba a seguir. Bueno, y lo cierto es que 2 meses después mi familia se traslada al Quindío por la violencia, ¿no? Mis abuelos, parte de mi, yo vengo de una familia de campesina. Campesina, y bueno, por un lado, y por otro lado de muchas tragedias, ¿no? O sea, aquí nos quedaríamos todo el programa contando sobre la cantidad de familiares que han sido asesinados y bueno. Y entonces es una cuestión circunstancial, pero yo realmente mi vida de niño fue en Tebaida y en Quimbaya prácticamente. Primero en Quimbaya. Sí, primero en Tebaida y después en Quimbaya. En una finca. En finca, sí. ¿Usted a qué le tenía miedo cuando pequeñito? Yo pienso que yo, pues por la violencia, pues mucho tiempo después yo tal vez hice un análisis porque soy una persona, bueno, de temperamento, pero muy nervioso, ¿no? Y hacía un análisis de por qué yo era así y de lo que tengo de razón. En mi mente han quedado cosas, tragedias muy grandes, asesinatos, masacres y cosas. De 6, 7 años ver decapitar 10, 12 personas, campesinos, pues verlos decapitados, ¿no? Entonces yo como que fui creciendo con un temor al miedo, a los muertos. Sí, de las cosas, ¿cómo se dijera? De esas cosas que en el hombre lleva muy, muy adentro, que es como la fuerza para destruir al otro, ¿no? Hernando, usted quiso siempre estudiar aunque estaba en la finca. Sí, eso sí fue. Usted cargaba leña, cogía café. Claro, todas esas cosas. Era malo para eso. Yo siempre trataba como de hacer las cosas más domésticas de la casa, como el de hacerle el sancocho a los marranos, a los cerdos, el de picar la caña a los caballos, el de ayudar a ordeñar, el de ir a arreglar el ariete cuando se dañaba, la motobomba, el mirar que el café se estuviera secando, todo ese tipo de cosas. Pero lo que era como ir a coger café y a deshiervar, a todo ese tipo de cosas, no me gustaba casi. Y oía muchas anécdotas de los trabajadores y de los abuelitos y contaban cosas pues de la patasola y de no sé qué, bueno, cantidad de anécdotas que pues los mayores tenían, y eso a mí me producía mucho susto el entrar a los cafetales y pues cuando esa época había muchísimos guamos y cosas, y entonces era muy nervioso para ese tipo de cosas. Entonces hacía labores de la casa, pero no tanto como del trabajador, nunca fui bueno para eso. Perezoso. ¿Y usted quería estudiar? Siempre tuve la idea de estudiar, sí. Siempre. Y lo simpático de eso, usted se fue a un pueblito, pero allí usted vivió en una habitación, que era en una funeraria. En una funeraria, y usted le tenía miedo a los muertos y vivió en una habitación. Eso fue después de haber convencido a mi madre que yo vivíamos en el paraíso. Entonces, pues yo ya tenía 14 años y no había, y ahí ahí en el campo no había sino hasta tercero de primaria. Y yo le insistí a mi mamá que yo quería estudiar,
y fuimos a muchos lugares y entonces siempre me dijeron que tenía que tener el quinto de primaria para poder entrar en esa época lo que llamaban primero bachillerato. Entonces, no recuerdo por qué mi mamá conocía a un señor Francisco Montaño, eso no me olvida. Un señor sí, ahorita sí lo recuerdo por qué. Porque han matado unos primos de nosotros allá en la finca y mi mamá había comprado los ataúdes y se había hecho amiga del señor de la funeraria. Entonces ella le dijo que tenía un hijo que quería estudiar y que no tenía dónde dormir. Sí, dónde ubicarlo. Entonces él me ofreció pues hospedaje ahí en la casa de él, pero resulta ser que la casa de él era, pues ya estaban todos los cuartos ocupados, entonces me adecuaron una partecita enseguida de la funeraria. ¿Sí? ¿Y cómo se sintió? Pues al comienzo no podía dormir y era con la luz prendida y todo eso, y terminé con el hijo de él metiéndonos en los ataúdes jugando a la escondería. Bachillerato. Sí, bachillerato, sí. El bachillerato lo hice una parte en Quimbaya y la otra en el Rufino. Y estando en el Rufino me casé. Sí, y entonces terminó el bachillerato nocturno. Entonces me pasé, los profesores míos del Rufino tenían un colegio nocturno que era el Ignacio Armenia, Dagoberto Grimaldos, que en paz descanse. Entonces me dijo, Hernando, vámonos para allá que usted está sobrado, porque yo era el ayudante de él en el laboratorio de física. Y entonces me fui para el gimnasio, inclusive a veces él no iba y yo a los compañeros los ponía a hacer trabajos y cosas ahí, y ahí terminé en el gimnasio, sí. Después fui profesor ahí, le colaboré a él. ¿En esa época jugaba fútbol? Lo del fútbol fue una cuestión también anecdótica en mi vida, porque yo a los 15 años vine a pegarle por primera vez a un balón, ¿sí? En la finca pues no había forma, pues por los espacios no había en dónde ni nada. Entonces en Quimbaya pues en educación física nos obligaban a jugar. Entonces ahí me gustó siempre el fútbol, pero nunca lo aprendí a jugar. y le ponía, y como siempre, yo pienso que en la vida lo más importante era lo que yo le decía ahora fuera de cámara, la persistencia, ¿no? Yo sabía que no era el mejor, pero que si le ponía voluntad, y muchas veces con compañeros mejores que yo en el fútbol estaban afuera en la banca y yo adentro porque le ponía, como se dice coloquialmente, berraquera. ¿Su época en la universidad? La época en la Universidad del Quindío como estudiante como estudiante fue una cuestión pues un poco difícil porque yo entré ya casado a la universidad. Yo iba a estudiar medicina y me presenté a la Universidad de Caldas y pasé, pero cuando en el análisis de la hoja de vida mía vieron que era casado, entonces me dijeron que no me quisieron dar el cupo que porque iba a quitarle el puesto a un estudiante que realmente sí tenía el tiempo para dedicarle a la carrera. Entonces, pero como a mí me gustaban, siempre fui bueno en, pues, modestia aparte, en matemáticas y en física, entonces aquí en la universidad estaba la carrera de matemáticas y física. Entonces, ¿Y ahí empezó? Y ahí empecé. Amables televidentes, ya volvemos, estamos en Café y Palabra. Nuevamente en Café y Palabra con el investigador Hernando Ariza Calderón. Hernando, ya termina usted su carrera, pero ¿por qué escogió matemáticas y física? Porque así se llamaba la licenciatura en ese entonces. El Ministerio de Educación Nacional, en ese entonces el ICFES, había impulsado las licenciaturas en el país porque habían pocos profesores, tal vez tú lo recuerdas, ¿no?
que cuando entramos a la universidad era muy fácil. Entonces la licenciatura era 5 años matemáticas y física y uno al tercer semestre se decidía si se iba por matemáticas o por física, y yo me fui por física. ¿Por qué? Porque aunque me gustaban mucho las matemáticas, siempre yo veía en la física una cuestión extraordinaria de cómo entender la naturaleza, observar lo que pasaba en el universo, y para mí eso era fascinante. Y yo ya tenía por ahí libritos que había ido consiguiendo en el bachillerato, y había leído mucho sobre la física, y tenía conocimientos inclusive que muchas veces yo le preguntaba a mis profesores y ellos no lo sabían. Y entonces tenía muy claro eso. Por eso ahora cuando te contaba lo de la medicina, yo pensaba estudiar medicina porque pensaba que la física se podía, ya lo había leído y lo sabía, que la física era un motor importante para el desarrollo de la investigación en el campo de la medicina. Entonces yo escogí la física por eso, y la verdad que fue una buena escogencia, hoy en día lo diría, ¿no? Terminó la carrera y ¿cómo llegó a ser profesor de la Universidad del Quindío? Bueno, yo termino en el 72 en medio de una crisis universitaria del país. La Universidad del Quindío no era ajena a eso. Fundamentalmente yo quería vincularme, trabajaba en 2 colegios privados pero quería vincularme, digamos, a la educación superior, y me presenté en varias universidades. En la universidad, recuerdo que en la Pedagógica Nacional, en la de Tunja, en la de Pereira, y aquí también había la posibilidad, porque por la crisis que tenía la universidad habían destituido varios profesores, y el programa de física faltaban como 4 o 5. Y me quedé en la del Quindío porque aquí iba a ganar 100 pesos más que en las otras que me han ofrecido, 4.500 pesos, recuerdo aquí, que empecé. ¿Y empezó en 1970? Empecé el 23 de marzo de 1972. Hace poco aquí en el instituto me celebraron los 40 años de haber cumplido aquí la Universidad del Quindío. Ya vamos para allá. Entonces, en el 72 entró como profesor. ¿Cuándo empezó a viajar? Bueno, yo realmente fui una persona inquieta, no sé, no era una persona conforme, ¿no? Aquí en la crisis de la universidad participamos en varias situaciones de tipo conflictivo, pero de todas maneras yo rápidamente aquí apenas entro a la universidad, el departamento de física tenía muchos problemas. Entonces yo empiezo a liderar unos procesos ahí de reformulación del programa de física, y rápidamente me encuentro como director del programa de física. Bueno, cuando eso no era programa, sino departamento de física. Entonces en el 72 entro, y en el 73 me nombran director del departamento de física. Muy joven, pues para esa época donde habían tantos profesores ya con mucha experiencia. Y de ahí lideramos un proceso desde el departamento de física, y en el 75 me nombran decano de la Facultad de Ciencias, que era la facultad más grande en la Universidad del Quindío en ese entonces, porque tenía 10 programas. Tenía matemáticas, física, biología, química, topografía, eran programas propios. Y luego tenía ingeniería civil en convenio con la del Cauca, ingeniería agronomía con la nacional, y los programas de básicos con la tecnológica. Era un programa muy grande, y yo pues fui muy osado en haberme metido a esa decanatura. Y desde la decanatura entonces tuve la visión de que realmente la licenciatura, aunque ya lo tenía claro, pero de allí empecé a buscar oportunidades de irme a estudiar al exterior, y ahí fue cuando en el 77 me fui a México a hacer la maestría. Primero México, la Sí, maestría. sí. Luego, ¿qué pasó? Luego, yo, por circunstancias pues que ahorita no vienen al caso,
tuve que regresar sin terminar la maestría. Regreso a terminarla y se me presenta la oportunidad de que podía presentar los exámenes para el doctorado. Y los presenté y los pasé, y tenía la comisión de estudios, pero la universidad me declaró en licencia no remunerada porque supuestamente yo me había ido a hacer la maestría y había terminado haciendo el doctorado. Entonces estuve un tiempo sin apoyo económico de la universidad, pero el Centro de Investigación de Estudios Avanzados me apoyó y tuve becas de la OEA y la Fulbright. Y terminé la maestría, el doctorado lo hice entre el Centro de Investigación de Estudios Avanzados y la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Y después, por mi trabajo de investigación, me apoyaron para hacer un postdoctorado en Trieste, Italia. ¿Cuándo empieza lo del laboratorio de fotoelectrónica? Bueno, yo después de que regreso, realmente para el 85 ya había terminado mi doctorado, pero tú más que nadie sabe que si yo me hubiera graduado, me hubiera tenido que reintegrar inmediatamente a la universidad. Así estuviera en licencia no remunerada, porque yo debía algunos dineros que me habían apoyado en años anteriores. Entonces lo que hice fue no graduarme, no presentar la sustentación de la tesis, y me fui 3 años a Italia. Y en eso pues, en esa época tuve la oportunidad de estar en muchos laboratorios, bueno, en diferentes lugares de Europa, y conocer cómo era el mundo científico. Entonces regreso a finales del 88 y bueno, aquí las circunstancias de la universidad habían cambiado mucho. El programa de física se había acabado, los departamentos los habían cerrado, la física ya lo han transformado en electricidad y electrónica. Sin embargo, yo pensé que realmente podíamos hacer algo relacionado con la física, y en el 89 presentamos el primer proyecto a Colciencias, y en el 90 lo aprueban, y más o menos en finales del 90, que ya tenemos el proyecto aprobado, un proyecto pensado no para hacer unas cosas de unos objetivos generales y específicos, sino proyectado en el espacio y el tiempo. Y es así como en el 91 creo el grupo de optoelectrónica. Por eso también hace poco cumplimos los 20 años en el grupo de optoelectrónica. Volvemos para irnos a la última parte de esta charla con Hernando Ariza Calderón. Café y palabra. Nuevamente en Café y Palabra para la última parte de esta charla con Hernando Ariza Calderón, uno de los investigadores más importantes del continente. Hernando, luego se crea el instituto. ¿Y cómo fue llegar al instituto? Bueno, en el 91 creamos el grupo de optoelectrónica, Colciencias nos apoya un proyecto. Nos tuvimos que unir con la Universidad del Valle, la Universidad de Antioquia, porque pues en la década de los 90 la Colciencias tenía muchísimo dinero, y a nosotros nos aprobaron un proyecto del orden de 350 millones de pesos, que cuando eso eran a 650 el dólar, pues ya podrá hacer el cálculo. Empezamos el primer proyecto en el 91, muy exitoso. Empieza Liliana Tirado a estudiar conmigo, me nombran profesor adjunto de la Universidad del Valle. Entonces ella empieza a trabajar aquí como estudiante de doctorado. Y en el 95 pues ya teníamos un renombre a nivel nacional, habíamos hecho muchas publicaciones, el grupo optoelectrónica era reconocido a nivel nacional e internacional.
Y es así como cuando surge lo del nodo Caldas, a través de México, hicimos la propuesta de crear un instituto de investigación. Entonces, pues varios personalidades del mundo político y científico colaboraron, y estando el doctor Henry Valencia, hicimos la propuesta de crear un centro de investigación en el eje cafetero. Y fue así como se creó por el Consejo Superior en el 95 el Instituto Interdisciplinario de las Ciencias, que agrupa varios grupos y todo. Cuéntenos qué significa el Instituto Interdisciplinario de la Ciencia. Pues el instituto inicialmente se había pensado como un instituto de física, pero yo, pues con una visión así mucho más amplia, pensé que realmente teníamos que abrirlo para que tuviera opción todas las áreas del conocimiento en las ciencias básicas. Y conociendo ya institutos de investigación en otras partes del mundo, entonces pensamos que aquí podíamos desarrollar un centro de investigación donde primero había que crear una infraestructura. No es fácil tener una infraestructura y ya tener un nicho y unas condiciones, un know-how, y con eso entonces ya poder empezar a hacer investigación en temas básicos que tuvieran aplicaciones en la región. Y fue así entonces como logramos crear el instituto con varias líneas de investigación, con varios grupos. El grupo, por ejemplo, que hoy está, el grupo de propiedades magnéticas, que está en física, fue un grupo que se creó aquí y después se trasladó para física. Eso es otra historia también muy importante. Y es así como hemos logrado hoy día tener ya líneas de investigación consolidadas en aspectos muy importantes que tienen que ver con la región, como el estudio del café y concretamente la Guada, donde recientemente obtuvimos una patente para determinar las propiedades de conductividad térmica de la Guada y otras gramíneas. Hernando, a los países que ha viajado, usted ha dictado conferencias en esos países, además ha conocido personajes científicos. ¿Cuáles son los que más le han llegado? A mí fundamentalmente me han impactado tres científicos, ¿no? Tengo el honor de hoy ser amigo de dos de ellos, el otro ya falleció. El primero fue Jerzy Plebanski, que estudió con Albert Einstein. De él recibí una formación muy profunda sobre teorías de la relatividad y teorías de campo. Después tuve la oportunidad de ser alumno para mí, del científico más importante en América Latina, que se llama Feliciano Sánchez, que acaba de dejar el Centro Latinoamericano de Física. Él tal vez fue una de las mayores apoyos en mi vida académica y científica, y tal vez un referente para mí en cómo había que trabajar por la ciencia. Y el otro profesor es Jorge Mascareñas, una persona de 89 años que es de origen argentino, pero toda su vida ha vivido en Brasil, y él ha sido pionero de muchísimos centros de investigación en diferentes universidades del Brasil, y para mí son como las tres personas que me han impactado por la manera de cómo han logrado desarrollar la ciencia y la investigación en América Latina. Es porque a usted le han dado muchos premios, pero entre ellos hay uno que se llama Investigador de Excelencia. Ah, bueno, ese es un premio muy importante que lo obtuvimos, es a nivel nacional, y después se hizo por regiones. Entonces, para el eje cafetero, en el 2003 o 2004, no recuerdo, se hizo una convocatoria para los investigadores del eje cafetero. Y bueno, y me dieron ese premio, y para mí fue muy significativo porque se demostró que realmente
el instituto y el grupo de optoelectrónica estamos desarrollando actividades académicas y científicas para el mejoramiento de la calidad de vida del hombre, que es lo más importante. Yo creo que el mayor valor agregado y lo que más me produce inmensa satisfacción a mí es haber logrado formar tanta gente. El recurso humano para mí es importantísimo, más que la patente que acabamos de obtener. Es toda la gente que a nivel de maestría y doctorado se encuentran hoy en diferentes partes del mundo, inclusive ya aquí en la misma universidad hay varios egresados de la maestría y otros que han ido a hacer sus doctorados y han regresado, y eso a mí me parece que es el mayor éxito que hemos obtenido, el mayor logro. 40 años como docente, 40 años como investigador, 40 años en la Universidad del Quindío. ¿Hasta cuándo piensa seguir trabajando, investigando? Bueno, esa es una pregunta que siempre mis colegas jubilados me han hecho, en el sentido de que, yo he pensado en cuál es el plan B, porque uno debe tener un plan B, y claro, yo a mis 66 años y 40 años ya de servicio en la Universidad del Quindío, pues hace rato pues que tengo pues todas las condiciones para jubilarme, ¿no? Pero en la investigación y máxime a nivel internacional, cuando yo viajo y me encuentro que yo soy entre los investigadores de los más jóvenes, pues, y este siendo un nicho, yo diría, el plan B mío no podría ser jubilarme para ir a buscar a los colegas allá a la Plaza Bolívar a charlar con ellos, sino que yo tendría que renunciar al proceso de investigación. Y eso no quiere. Que eso todavía lo llevo en mi sangre y hace parte de mi vida, de mi proyecto de vida, entonces, pues no sé, todavía... Por ahorita estamos pensando en hacer el 25º Congreso Nacional de Física, que ya lo hemos hecho 2 veces y lo vamos a hacer por 3ª vez aquí. Qué bien. Hernando, ya para terminar. Hernando, gracias por estar aquí en Café y Palabra, por haber estado con nosotros. Una oportunidad muy agradable de conocer muchas cosas suyas. A ti, Manuel, porque tú sabes que siempre has sido mi amigo y me agrada muchísimo que hoy esta entrevista haya sido realizada por parte tuya, porque eso pues me llena a mí de mucha satisfacción, Manuel. Gracias, Hernando. Amables televidentes, gracias por compartir con nosotros este rato. Gracias también al equipo del Centro Audiovisual de la Universidad del Quindío, y si Dios quiere, una próxima oportunidad en Café y Palabra.